Bien, esta unidad número 4 vamos a hablar de las pruebas. ¿Sí? Ya dentro del ciclo de vida del software ya pasamos el análisis, el diseño, el código y ahora vamos a hablar de pruebas. Las pruebas se llevan a cabo no exclusivamente después de que se hace el código. Las pruebas se van diseñando desde el inicio del ciclo de vida del software. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de pruebas que tenemos. ¿Qué son las pruebas o comúnmente llamado el software testing? Que la traducción es pues pruebas de software, ¿verdad? Nos va a comprender lo que son todas las actividades que se llevan a cabo para poder identificar cuáles son los fallos de ya sea del funcionamiento o de la configuración o de la usabilidad del programa o aplicación que se esté realizando por medio de pruebas sobre el comportamiento del mismo, ¿sí? Entonces, básicamente estamos buscando fallos, ¿ok? Es importante que mencionemos que cualquier software que se realice en su primera corrida va a tener fallos. No, es imposible realizar un software que no tenga fallos, ¿sí? Digo, es muy, muy difícil. Pudiera ser, pero es muy difícil. Ahora, para llevar a cabo las pruebas, vamos a utilizar lo que es un ciclo de pruebas de calidad del software, ¿sí? Primero vamos a estimar eh, qué tipos de pruebas vamos a utilizar, ¿sí? O qué es lo que vamos a probar. Para ello vamos a hacer una estrategia y un plan de pruebas. Posteriormente elaboramos cuáles pruebas vamos a hacer y qué vamos a probar. Se lleva a cabo la ejecución. De ahí vamos a sacar datos que son el reporte de avance e incidencias que encontramos en la ejecución y muy importante, como en todos los procesos que se llevan a cabo en el ciclo de vida del software, vamos a registrar los procesos e informe final, ¿sí? De acuerdo a lo que hayamos encontrado, puede ser que necesitemos seguir en el ciclo, es decir, si encontramos información o datos que no son los esperados, necesitamos otra vez hacer una estimación. ¿Qué vamos a hacer esos datos? ¿Cómo los vamos a corregir? ¿Cómo los vamos a probar otra vez? A llevar a cabo esa prueba. Se emite una vez más un reporte de esos cambios que se hicieron, que se probaron y volvemos a registrar. Y en este ciclo lo vamos a llevar a cabo mientras los resultados que nos estén arrojando las pruebas no sean los esperados. Ahora, vamos a hablar de los diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Las pruebas se nombran de muchas maneras, hay muchos términos y hay conceptos también dentro de la literatura que hasta pueden ser sinónimos, pueden llegar a ser sinónimos. Por ejemplo, las pruebas funcionales, las pruebas de sistemas, pruebas no funcionales, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca. Entonces vamos a encontrar muchos términos que están relacionados con las pruebas. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar en lo que nos dice la International Software Testing Qualification Board, que básicamente ellos definen los diferentes tipos de pruebas como los siguientes. Pruebas funcionales, pruebas de características de software no funcionales, pruebas de estructura del software, es decir, de la arquitectura, pruebas relacionadas con cambios, tales como repruebas y regresión, y adicionalmente el sílabus establece las pruebas de mantenimiento que están dirigidas a software que ya está en servicio en ambiente de producción. Entonces, si observamos cada uno de los nombres que están definidos aquí como pruebas, vamos a ver a qué están encaminadas esas pruebas, ¿verdad? Si estamos hablando de pruebas funcionales, pues están dirigidas a lo que son los requerimientos funcionales. Pruebas de características de software no funcionales, requerimientos no funcionales y así sucesivamente. Entonces son términos que ya conocemos, puesto que ya hemos pasado por por los pasos del ciclo de vida del software anteriores y que aquí estamos mencionando que se pueden probar con estos diferentes tipos de pruebas. Bien,
Hablando de pruebas funcionales, ¿qué son las pruebas funcionales? Bueno, si hablamos de las funcionalidades del sistema, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los requerimientos funcionales, ¿a qué se refieren? A lo que el sistema hace, ¿sí? Son las funcionalidades del sistema. Entonces, las funcionalidades pueden estar descritas en las especificaciones de requerimientos. Son especificaciones funcionales, son casos de uso e inclusive puede que no estén documentados. Los casos de prueba los vamos a definir a partir de estas funciones o características, así como su interoperabilidad entre sistemas. Quiero que noten aquí este término de casos de prueba, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, vamos a definir, pues, casos de prueba y cómo se relacionan o cómo interoperan entre los sistemas. Consideran el comportamiento externo del sistema, por lo que se consideran pruebas de caja negra. Entonces, las pruebas funcionales son pruebas de caja negra, ¿sí? Además de las pruebas sobre los módulos y sus funciones, pueden realizarse pruebas en áreas especializadas como pruebas de seguridad y pruebas de interoperabilidad. Entonces, pruebas funcionales están dirigidas a lo que hace el sistema. Requerimientos funcionales, pruebas de caja negra. Las pruebas no funcionales de software, pues su objetivo es probar los requerimientos no funcionales. El nombre, recuerden, está muy relacionado pues con los tipos de requerimientos. Y los requerimientos no funcionales pues están relacionados con desempeño, carga, estrés, usabilidad, mantenibilidad, confiabilidad, portabilidad. Recuerden que los requerimientos no funcionales están relacionados, muy relacionados con la calidad del software. Entonces, por eso estamos probando cada uno de estos elementos, porque estos elementos están relacionados con la calidad del software, ¿sí? Los requerimientos no funcionales nos van a representar cómo funciona el sistema, cómo, ¿sí? En contraposición con las funcionalidades que definen lo que el sistema hace. Esto lo volvemos a repetir cuando hablábamos de requerimientos funcionales y no funcionales. Requerimientos funcionales, ¿qué hace? No funcionales, ¿cómo lo hace? Las características no funcionales del software se pueden medir de diversas maneras, por ejemplo, por medio de tiempos de respuesta en el caso de pruebas de desempeño. Entonces, recuerden que requerimientos no funcionales, estamos hablando pues de calidad del software, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Los tiempos de respuesta es una manera de medir cómo lo hace el sistema, ¿sí? Pueden hacer referencia a modelos de calidad como por ejemplo ISO 9126 y consideran el comportamiento externo del sistema. En la mayoría de los casos son pruebas de caja negra. Entonces, repito, pruebas de caja negra son pruebas funcionales y pruebas no funcionales de software. Los dos caen en esta categoría, pruebas de caja negra. Ahora vamos a hablar de las pruebas de la estructura o arquitectura del software. Las pruebas estructurales es el término usado por el ISTQB para las pruebas de caja blanca. Se realizan aplicando técnicas de pruebas estructurales y técnicas estáticas en lugar de técnicas basadas en especificación. Entonces, estamos hablando ya básicamente de arquitectura. Arquitectura es estructura del software, lo recuerdan, ¿sí? Va a utilizar el concepto de cobertura para definir la extensión con la cual la estructura ha sido cubierta por el conjunto de pruebas, expresado como un porcentaje del elemento probado. Si la cobertura no es del 100%, se pueden diseñar pruebas adicionales. Las pruebas estructurales se basan en la arquitectura del sistema. Por ejemplo, arquitectura de jerarquía de llamadas. Entonces necesitamos conocer cuál es la arquitectura que se está utilizando en el sistema para llevar a cabo este tipo de pruebas, puesto que está basado en la arquitectura del software. Pruebas de caja blanca, recuerden. Luego tenemos las pruebas de regresión y reprueba por cambios. Estas son muy importantes. Las repruebas son aplicadas después que un defecto es identificado y corregido
con la finalidad de verificar que el defecto ya no se está presentando. Cuando hablábamos del ciclo de pruebas, determinábamos si los elementos que se están probando están cumpliendo o están satisfaciendo el objetivo del sistema. Si no, se vuelven a probar. Bueno, aquí estamos utilizando las llamadas repruebas. ¿Por qué? Porque identificamos un defecto y entonces lo corregimos y tenemos que volver a verificarlo, ¿sí? Para ver que ya nos está presentando. Por eso son repruebas. De que se repite. Luego tenemos las pruebas de regresión que se realizan sobre un componente ya probado para verificar que no presenta nuevos defectos cuando se realiza una modificación después de dichas pruebas. Entonces, verificamos el defecto, lo probamos, vimos que ya no se presenta y entonces podemos hacer pruebas de regresión, ¿sí? Para ver que realmente no se está presentando el defecto. Deben buscarse nuevos defectos tanto en el componente que se está probando como otros componentes afectados por el cambio. Entonces, no nada más nos vamos a enfocar en el componente que tiene o que nos está demostrando que hay un problema, sino que tenemos que verificar todo lo que hay a su alrededor para también probarlo. Necesitamos pues tener la claridad de las piezas de software que van a resultar afectadas por el cambio. Las pruebas deben ser repetibles si han de usarse para pruebas de confirmación y regresión. Incluyen pruebas funcionales, no funcionales y estructurales. Dado que las pruebas se ejecutan repetidas veces, las pruebas de regresión son candidatas a la automatización de pruebas por medio de herramientas. Entonces hay herramientas que nos van a permitir a través de la automatización estar probando los diferentes componentes que queremos nosotros verificar. Y por último tenemos las pruebas de mantenimiento que son aplicadas sobre sistemas que están operando en un ambiente de producción. Se ejecutan como resultado de modificaciones, migraciones o desincorporación de software. Sí, ya lo hice, ya lo mencionamos, estas pruebas se aplican ya básicamente sobre un software que ya está en funcionamiento. ¿Sí? Las pruebas de modificación incluyen mejoras planificadas, correctivas o de emergencia, así como cambios en el entorno del sistema operativo, bases de datos, actualizaciones o partes. Las pruebas de migración deben incluir pruebas operativas del nuevo entorno, es decir, sistema operativo, bases de datos, etcétera, así como pruebas sobre el software modificado. Si existe migración y conversión de datos, también será necesario pruebas sobre esto. Entonces tenemos que básicamente aplicar este tipo de pruebas cuando vemos que el software, si le hiciéramos alguna modificación, tal vez mejorara, ¿sí? O bien se agregó algún módulo al sistema o se está haciendo alguna migración, ¿sí? O bien se quitó algún módulo, entonces necesitamos hacer este tipo de pruebas de mantenimiento. Las pruebas por desincorporación incluyen pruebas de migración de datos o su archivo si se requieren largos periodos de retención. Incluye también pruebas de regresión sobre las partes del sistema que no se están cambiando. Pueden ser difíciles de realizar si las especificaciones están desactualizadas o no existen, o si no se cuenta con testers con conocimiento del sistema. Entonces, se tiene que conocer el sistema para realmente que sean funcional este tipo de pruebas.